Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 20 de noviembre de 2025, taller 202, Lao Tse y el Tao Te Ching 3. Saludo a Juan Antonio, que nos dice: saludos Fernando, amigas y amigos buscadores desde Santa Pola, Alicante. Abrazos. A Manolo nos dice: buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Hoy podré estar la primera mitad en directo. Bueno, algo es algo. Elena Álvarez: buenas noches a todos. Claudia Barba: buenas tardes Fernando y compañeros del camino. Fernando Balduz: buenas noches a todos, un día más disfrutando de este encuentro. Ane Zuazo: buenas tardes, noches a todos. Suga: hola Fernando y amigos buscadores, buenas tardes, noches, saludos, gracias. Bien, pues ya son las 8. Vamos a ver hoy la tercera parte de la versión que yo he encontrado del Tao Te Ching. En esta semana, bueno, hoy uno de vosotros me ha enviado otra versión distinta. Voy a revisarla a ver si hay cosas que la nueva versión diga algo diferentes o que se pueda interpretar de manera diferente a lo que ya hemos visto. De forma que el siguiente taller no tengo claro si hablaremos también de Lao Tse o hablaremos de otro tema que nos afecta más directamente a nosotros. Miguel Ángel Medrano nos saluda y nos dice: buenas tardes, Fernando y compañeros, saludos desde Guatemala. Bien, pues seguimos con lo que habíamos visto en días anteriores. Y en el capítulo 55 de su libro dice Lao Tse: los seres, cuando han llegado a su madurez, empiezan a envejecer. Esto ocurre a todo lo opuesto a Tao. Y lo opuesto a Tao pronto acaba. Esta es una máxima un poco enigmática. Cuando han logrado su madurez, las personas normales, la gente normal, los que no son buscadores, empiezan a envejecer. Esto ocurre, dice Lao Tse, a todo lo opuesto a Tao. Y lo opuesto a Tao pronto acaba. Quiere decir que las personas que siguen un camino completo, que se cuidan, que no se enfadan, que no se disgustan, tienen mucho mejor madurez, mucho mejor últimos años que la gente que fuma, que se enfada, que no se cuida. Y una gran lucidez. De forma que el cuidarse bien, el no disgustarse, da sus frutos. Y esto lo sabía también Lao Tse. Y sigue en el capítulo siguiente: quien la conoce no habla. Quien habla no la conoce. Al Tao. Quien lo conoce no habla. Esto se parece mucho a una máxima que ya he dicho alguna vez, que la he leído, de el que sabe no habla, el que habla no sabe. De lo importante, de lo elevado, de lo sutil, el que habla no sabe. El que sabe no habla. Lo calla para los que están trabajando en el camino. Y esto ya lo hemos dicho alguna vez. Sigue Lao Tse: tapa los orificios, cierra las puertas. Y en esto lo repite. En otro capítulo anterior también lo dijo. Tapa los orificios. No te estés mezclando mucho con el exterior. Cierra las puertas. Céntrate en lo interior. Ahí está lo importante. Y sigue diciendo Lao Tse: se identifica con el polvo. Esta es la unidad misteriosa. El Tao, si él quiere poner una imagen, pone el ejemplo del polvo, que es invisible. El polvo no se ve y se deposita sobre todo, sobre lo caliente y sobre lo frío, sobre lo blanco y sobre lo negro, porque se adapta a todo. Al Tao, sigue diciendo, no se le puede atraer
Al Tao no se le puede rechazar, ni se le puede beneficiar, ni se le puede perjudicar. Por eso es lo más valioso del mundo. A la esencia no se la puede rechazar. El ser humano que no escucha a la esencia porque no la tiene activa, no la escucha y no sabe lo que le dice, no le dice nada. Pero el que le escucha y la sabe lo que le dice, y eso lo sabéis por experiencia, a una moción de la esencia no se le puede rechazar, no se le puede decir que no. Lo manifestado no puede decir que no a lo no manifestado, cuando lo no manifestado habla, que es la esencia. Y dice, por eso es lo más valioso del mundo. Lo uno. Un poco después dice, el sabio es recto, pero no tajante. Es anguloso, pero no hiriente. Es firme, pero no insolente. Es claro, pero no deslumbra. Y esto es una idea de cómo hay que dar servicio y enseñar cuando toque. Ser recto, pero sin herir. Firme, pero sin insolencia. Claro, pero sin asombrar, sin intimidar al oyente. Porque, sigue diciendo Tao Tse, lo mejor es la moderación. Lo moderado todo lo somete. Porque no se le puede recriminar de nada la moderación. Y en el capítulo 62 dice, el Tao es lo más profundo de todos los seres. Porque la esencia es lo más profundo de cada ser humano. Es la semilla de plenitud divina. El tesoro del hombre bueno es el Tao y el amparo del que no es bueno. Lo uno, la esencia, es el tesoro del buscador y el amparo del que no es buscador, el amparo del que no es bueno, del que va muy atrasado, porque no le va a castigar, no le va a rechazar, estará esperando que se vuelva hacia lo uno. Por eso es el amparo, el refugio, la protección, porque Dios no deja, no abandona a ninguno de sus hijos. Cambiando completamente de tema, sigue en el capítulo 63. Acomete la dificultad por su lado más fácil. Es decir, vais a tener dificultades, sin duda, en la vida. O porque cometeréis algún error, o porque alguien que no tenga las ideas claras ni buenas os haga la vida difícil. Pero acomete la dificultad por su lado más fácil. Y para eso tienes que discurrir, tienes que pensar, tienes que analizar. Y ya sabéis que es con la mente inferior, con la coraza mental. Cosa que hay que usar, que hay que implantarse. Y sigue. El sabio, sin atreverse a obrar, favorece la evolución natural de todos los seres. Es decir, no hay que proponerse cambiar a nadie. Accederá al camino completo aquel que esté ansiando encontrar un camino completo, porque su esencia se lo necesita, se lo pide, lo reclama, y por eso no se le puede rechazar.
porque la fuerza de la esencia es muy superior a la fuerza de la mente inferior. Y la mente inferior sabe lo que le pide la esencia y obedece. No puede hacer otra cosa. Y favorecer la esencia natural de todos los seres. Tenemos que tener en cuenta que aun las personas que parece que no mejoran, pueden no mejorar a lo largo de esta estación, a lo largo de esta vida, pero mejorarán en la siguiente, o en la otra, o en la otra, porque tendrán todas las que necesiten para mejorar. Por eso, practicando el hacer sin hacer, el dejar que cada cual siga su evolución natural, se favorece esa evolución. Y eso es sobre todo necesario aplicarlo con los seres cercanos, con los hijos. Porque podemos tener la tentación de sentirnos responsables de su mejoría y no somos. Eso equivale casi a no concederles la misma calidad humana que concedemos a nosotros, que nos concedemos. Ellos tienen que evolucionar siguiendo su camino, su velocidad, su evolución natural. Y tenemos que aceptar la evolución natural de los hijos. Y también del que no es muy evolucionado. La evolución natural. Favorecer la evolución natural. Dejarles crecer. Y aceptar su velocidad. Dice Lao Tse, poseo 3 tesoros que guardo. El primero es amor. El segundo es moderación. Y el tercero es humildad. De otro modo, se camina a la muerte. Es decir, si alguien no tiene amor, y ya conocéis personas que no lo tienen, si alguien no tiene moderación y se exalta con facilidad, si alguien es orgulloso y no es humilde, va mal, no va por un buen camino. Hay que unir las 3 cosas, amor, moderación y humildad. Y sigue, el buen militar no es belicoso. El buen vencedor evita la guerra. El buen conductor de hombres se supedita a ellos. Esta es la virtud de no combatir para conducir a los hombres. Recordad que hemos dicho que Lao Tse también escribe para los dirigentes. Yo no sé con cuánta confianza de que le hagan caso. Dentro de poco nos lo dirá. Pero escribe para el pueblo llano y les lanza mensajes que van con su forma de vida, y también escribe para los grandes terratenientes, para los grandes jefes militares de la sociedad de su tiempo, que era una sociedad militar, guerrera. Y para ellos también dice, hay un viejo refrán militar, es mejor retroceder un pie que avanzar una pulgada. Un pie son 300 centímetros, una pulgada son 2,5 centímetros. Pues es mejor retroceder un pie. Cuando estás reflexionando qué hacer, es mejor retroceder un pie que avanzar un poquito, una pulgada. Sin avanzar, replicar sin herir, vencer sin armas. Las armas, dijo el día pasado, es lo último que se debe utilizar, solo para defenderte, si con armas te atacan. Pero para imponer algo, de ninguna manera. El que lo haga está perdido, nos dijo Lao Tse el otro día.
Y ahora viene la respuesta que Lao Tse recibió a las enseñanzas que él hizo, tanto para los de arriba como para los de abajo. Y dice, mis palabras son fáciles de comprender. Mis palabras son fáciles de practicar, pero nadie en el mundo las comprende y nadie las practica. Raros son los que siguen al Tao, y este es el máximo valor. Así que tampoco en su tiempo pululaban los buscadores. No. Eso también lo vemos en la historia que nos ha llegado y que podemos recopilar de los maestros griegos. Nos han llegado algunas noticias de cuántos discípulos tenía este o aquel maestro. Y generalmente se cuentan con los dedos de una o dos manos. En general, de una mano. En algún caso, quizás de dos. Pero, aunque había mucha gente, hija de patricios, de personas acaudaladas, que tenían resuelta la vida, que no tenían que trabajar, por descontado. Tenían docenas y docenas de esclavos que trabajaban para ellos. Pero los alumnos de los maestros antiguos, griegos, no eran muchos. Y los que perseveraban y llegaban a la cima de la montaña sagrada tampoco eran muchos, eran mucho menos. Pues también en tiempos de Lao Tse nadie las comprende y nadie las sigue. Ese nadie es muy pocos, muy pocos. Y sigue diciendo, el sabio oculta bajo sus pobres vestidos piedras preciosas en su pecho. Puede no destacar por ir bien vestido, por llevar unos vestidos lujosos, pero tiene piedras preciosas en su pecho, que es en su corazón, los conocimientos de los maestros. Démonos cuenta de que nosotros tenemos piedras preciosas en nuestro interior y podemos enseñarlas al que se interesa por esas piedras preciosas. Siempre yo insistiré en que lo primero es el interés de quien sea, del otro, y luego la respuesta del que sabe, del buscador. ¿Quién ofrece al mundo todo lo que le sobra? Solo quien tiene el Tao. Hay que estar muy desprendido y hay que tener clara idea de qué es lo que se puede dar. Y tener eso valioso que se puede dar. Porque por mucho que se dé, nunca se queda uno sin ello, al revés. El dar le ayuda a tener más, a crecer. Y hace una imagen con los pueblos grandes y los pueblos pequeños. Porque en la antigüedad esto era importante. Y dice, en los pueblos pequeños, sus habitantes no temerían la muerte, porque tendrían poco, ni se alejarían de su pueblo en largas expediciones para conocer el mundo. En dos reinos vecinos, tan cercanos que se oirían los perros y los gallos de un pueblo al otro, las gentes morirían muy viejas, durarían mucho, sin haberse visitado jamás, porque cada cual estaría dedicado a lo suyo y no les haría falta distraerse ni siquiera ir al pueblo vecino. Evidentemente esto es una metáfora, es una exageración, pero ya os dais cuenta un poco de la filosofía que subyace. No es ver mundo lo que
Lao Tse propone, sino visitar tu interior, cerrar las puertas. Las palabras veraces, dice, no son agradables y las agradables no son veraces. El hombre bueno no gusta de discutir y el que discute no es bueno. Discutir, no, nunca. Más vale callarse y no proseguir la discusión empezada por quien sea. Ni siquiera el debate, y menos en familia y de temas sensibles, importantes, elevados. No, no discutir, porque la discusión solo aleja a la persona de nosotros. El sabio no atesora y ofreciendo a los demás se hace rico. Porque se ofrece lo que sobra, lo que hay de sobra, lo que es inagotable. La forma de mejorar y de ser feliz. Y ya terminando el libro dice, el camino del cielo beneficia y no perjudica. Es decir, el camino hacia la cima de la montaña sagrada solo te va a causar beneficio. No te puede perjudicar en nada. Solo beneficia. Y por último, esta que tengo anotada, la norma del sabio es obrar sin combatir, no discutir, no levantar la voz, hacer sin hacer, dejando que el otro haga lo que su interior le pida, lo que su esencia le pida, lo que su aliento de Tao le proporcione. Y esto es, amigos, el final ya de Lao Tse. Ya digo que me habéis mandado, y le agradezco a quien lo ha hecho, otra edición que la he mirado un poco y tiene buena pinta, pero tengo que comprobarla con lo que ya hemos visto para que si algo falta, lo digamos también. Y si no, otra cosa, de otro tema trataremos el próximo jueves. Tengo que saludar a muchos de vosotros que aún no lo he hecho. Sonia Penayo nos dice, hola, feliz de estar con ustedes, amigos. Miguel Abreu, hola, buenas tardes, noches a todos. Saludos desde Lisboa. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando, y a todos. Sonia Penayo, sí, yo siempre tengo en mente esas frases, no por fuerza voluntad, es por naturalidad. Sí. La naturalidad es la manera más eficaz de ser útil. Joan Duar Smith nos dice, saludos desde Houston. Gusto de escucharle, Fernando, y gusto de leer a quienes están escuchando. Joan Duar Smith dice, así es, los procesos de cada quien son de respetar por su propia evolución. En efecto, esto es muy importante que lo captemos para que nos situemos en la jungla bien situados, con solidez, con firmeza, con conocimiento. Hay que respetar a los demás en su nivel de evolución. No tenemos que empeñarnos en que todos sean buscadores. No pueden. No pueden. Tienen que seguir sus mociones interiores, que pueden ser
muy perjudiciales para ellos y para los demás, o muy simples, muy ligeras, muy débiles y no les mueven, o pueden tener más fuerza y saber lo que quieren. Pero para eso tiene que haber pasado metas volantes y tiene que haber pasado a niveles de los que hemos dicho aquí. El nivel del sentido del deber, el nivel de la ética. Y el nivel de la ética es un nivel bastante elevado, que está en la mitad de la carrera y que divide a los que son buenas personas de los que no son todavía buenas personas. Entonces, si no han pasado esos niveles, esas metas volantes, no van a poder mejorar. Y hay que aceptarlo, porque ese es el mundo en el que vivimos, ese es este planeta. Esa es la jungla. Un lugar donde hay personas de muy distintas alturas evolutivas. Y tenemos que convivir todos. Y convivir sin llevarnos mal rato los que estamos más avanzados, por ver que la gente pues no está avanzada. Nosotros, con nuestra coraza mental, tenemos la capacidad de no dejarnos afectar por lo que hacen o dicen los demás. Hay quien hace o dice cosas muy serias y puede perjudicarnos quizás de manera importante. Pero, como decía Lao Tse hace un momento, ante la dificultad empieza por lo que parece más fácil. Y vete solucionando las cosas desde ahí, desde lo más fácil. Son de respetar, efectivamente, los procesos de cada uno y la evolución que tiene. Y dice Joan Duarte Smith, cada quien hace su camino. Los demás solo somos observadores, incluso con nosotros mismos. Bueno, Joan, pero con nosotros mismos sí, tenemos que ser observadores, pero también tenemos que ser actores. Solo podemos ser actores con nosotros mismos, con nadie más. Actores en primera persona, con responsabilidad de la acción. De los demás no tenemos responsabilidad. Tenemos que dejarles que vayan a su velocidad, aunque hay una época en la que los padres tienen un cierto deber de tutorizar, de servir de tutor de los hijos, de decirles lo que tienen que hacer, de enseñar. Pero eso acaba cuando tienen 16 o 18 años. Y entonces hay que aprender a dejar de ser padres para pasar a ser personas que dialogan con ellos con más experiencia y que de su habilidad depende el que esa experiencia sea aceptada o sea rechazada. Y para eso está la moderación, el amor, la humildad, que dice Lao Tse. Dice Sonia Penayo, en la Sagrada Escritura dice, allí donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Frases como esta son las que refrescan mi mente. Sí, efectivamente. Cada cual nos buscamos aquellas frases que hemos leído en toda la infinidad de libros y artículos que hemos leído en la vida, aquellas que más nos llegan, que más nos llaman la atención, que más coinciden con el estado de nuestra esencia. Entonces, ese es nuestro alimento para la esencia. Dice Joan, muy de acuerdo. Bueno, esto lo has escrito en un momento determinado y no sé muy bien lo que es, pero con Lao Tse tenemos que estar de acuerdo. Y nos tiene que llegar de una forma especial. Porque era mucha sabiduría la que encerró este hombre.
Dice Miguel Ángel Medrano, yo he visto esto en alguna parte del Tao Te Ching. Inmerso en la maravilla del Tao, puedes afrontar cuanto la vida te brinda. Y cuando la muerte llega, estás dispuesto. Es hermoso, sí. Un día hablaré, bueno, ya hemos hablado de la muerte, pero volveremos a hablar del tema, porque es un tema muy bonito, es muy bonito lo que viene después. Es inconmensurable, incomparable a lo que hemos vivido aquí. Pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento, que temas hay muchos por delante. Dice Juan Duarte Smith, qué fascinante es la filosofía taoísta. Sí, lo es, lo es. El conjunto de doctrinas que se dan en Oriente y que se enseñan, y que hay gente que en Occidente las enseña con el nombre que se le da al pasar de hemisferio, pues es tan fascinante como era el conocimiento de los maestros griegos. Pero tiene para nosotros el aliciente, la novedad de que está dicha de una manera muy amable, muy suave, muy poética, porque los orientales son mucho más poéticos que nosotros. Tienen una forma de enfocar la vida más sutil. Como ejemplo, yo tengo una cosa que a mí me llamó la atención porque soy técnico y en las empresas se trabaja, ¿no? Y en las empresas se hace huelga. Y cuando se hace huelga no se trabaja. Bueno, pues en Japón, cuando hacen huelga, trabajan a la máxima velocidad posible y con la misma calidad de trabajo. Y con eso perjudican a la empresa. Es una forma singular de entender el derecho de protesta. Trabajar a más velocidad para hacer más producción. Y con eso originarle un problema a la empresa porque no tendrán material, no tendrán materia prima para fabricar todo lo que los trabajadores están fabricando. Porque todos se esfuerzan sin que la calidad baje. Bueno, pues eso es una demostración, un pequeño ejemplo de cómo la mentalidad occidental es otra cosa. Es más elemental, más burda, más de enfrentamiento. Allá no practican eso. Todo lo contrario. Trabajan más. Dice Joan Duarte Smith, el bubei, el no hacer, fluir sin forzar, es la conexión cielo-hombre-tierra. ¿Sí? Reflexionar, meditar sobre estas máximas del Tao Te Ching. Habiendo oído la interpretación, una explicación, podéis leer casi cualquier libro del Tao Te Ching, cualquier edición, porque la vais a entender. Y es muy atractiva. Es como tener a un maestro del conocimiento griego que habla de forma casi como para niños, para que lo entienda cualquiera. Algo se me ha movido aquí. Talia González nos dice, buenas tardes Fernando y compañeros del camino. El Piti Martínez, buenas noches a todos, compañeros. Dios mío,
Juan Antonio, qué grandes verdades. En esas frases que salen del corazón, qué grande es la riqueza interior. El que sabe calla. Me encanta esa frase. Sí, porque no conduce nada a discutir, Juan Antonio, no conduce nada a discutir. La discusión aleja a la persona y un buscador no debe caer en la discusión. Es mejor ceder usando la humildad, porque lo que quizás en algún momento a alguien le puede dificultar el ceder es el orgullo herido, la falta de humildad. No importa que aparentemente demos el brazo a torcer aunque tengamos razón, porque estamos evitando un momento de tensión a toda la gente que está alrededor. Y eso no es bueno, es peor. Por eso hay mucha sabiduría en estas expresiones, en estas frases. Dices Piedra, buenas tardes amigos, llegué tarde a causa del trabajo, lo veré íntegro luego. Sí, efectivamente. Dice Joan Duarte Smith, nadie está por encima o por debajo de nadie. Todos nos encontramos en niveles de desarrollo y evolución. El respeto ante esto es prácticamente una obligación. Sí. Es más difícil no respetar, sino aceptar niveles de desarrollo bajos en seres queridos. Pero el buscador tiene que ver la manera de integrar esa postura hacia los pequeños, hacia los hijos. Cuando son pequeños, puede influir, puede educar, es su deber. Pero cuando ya tienen 20 años, no hay que actuar como cuando tienen 10. Hay que dialogar sin sermonear, con respeto y con amor, que ha sido la primera cosa que Lao Tse ha dicho. Amor, moderación y humildad. Dice Joan, así es, Fernando, ser actores. También somos alumnos y maestros. El amor incondicional. Tenemos doctrina amanta. Hay doctrina amanta. Hay que querer buscarla. Pero si se busca, se encuentra. Y al que sabe un poco menos, pues podemos enseñarle si está en la onda. Si quiere aprender. Dice Miguel Ángel Medrano, en nuestro caso, estoy seguro de estar en el camino correcto, con los conocimientos que compartimos y practicamos aquí. Seamos felices y satisfechos de estar en lo correcto. Lo siente el interior. Claro. Yo, cuando empecé a conectar, a leer algo de los primeros maestros griegos, concretamente pues de Plotino, que empecé con él, a mí con Plotino me pasó lo que os está pasando a vosotros con el Tao Te Ching y Lao Tse, que me deslumbró. Me pareció algo que yo no había oído nunca decir a nadie. Y tengo una familia, pues, religiosa. No es una familia de gente díscola. Pero no había oído nunca. Y he ido a la iglesia, pues, cantidad de veces, miles. Y no había oído nunca esto, lo que decía Plotino. Y luego Sócrates por la voz de Platón.
y luego los presocráticos. Y entonces, pues dije, me quedo con esto. Me quedo con esto porque aquí hay la solución de la vida. No ya buscando ser feliz, sino estar convencido de que estás en un camino pleno, en un camino que no puede haber otra cosa mejor. Y eso es lo que para mí fueron los maestros griegos. Algo que no puede mejorarse. Que nadie te puede recomendar algo que esté por encima de lo que tú estás aprendiendo. De maestros. Y aquí estamos. Dice Joan, me gustan tus exposiciones, son claras y concisas. Es que hay, pues, 40 años detrás de las exposiciones. Y las empecé en la radio, las seguí en talleres presenciales y ahora están los talleres en directo, que no son presenciales, pero se parecen mucho. Dice Joan, un favor, ¿nos puedes dar la edición que tienes del Tao Te Ching? Sí, tengo que encontrarla. Me pasó una cosa con el Tao Te Ching, que en Barcelona, en las Ramblas, yo iba por trabajo a Barcelona y a las 9 de la noche, a las 10, pues no había que trabajar. Y me daba un paseo por las Ramblas buscando librerías. Y en las librerías solían tener abajo, detrás del mostrador, donde el mostrador, cajas con libros que los vendían a muy bajo precio. Y yo miraba en esas cajas a ver si encontraba algo. Y allá encontré esa versión del Tao Te Ching que os digo. Y también encontré allá el libro de Duns Scotus Eúgena y el libro de, ya me saldrá, un dominico del siglo XIII que fue que estuvo un poco en el candelero. Ya me vendrá el nombre. Y me los compré. Y me compré todos los libros que tenía. Y me compré 5 libros del Tao Te Ching. Y 3 o 4 de Duns Scotus. Y otros 3 o 4 los que tenía. De ese monje, era un fraile benedictino dominico del siglo XIII, alemán, que escribe cosas preciosas. Y me compré todos los libros que tenía para mi biblioteca. Y los he ido regalando a gente, a buscadores. Y ese libro, el Tao Te Ching, dice, bueno, esto que no se me traspapele. Y lo metí en un sitio que no me acuerdo cuál es, para no perderlo. Pero lo encontraré. ¿Estás seguro que lo encontraré? Y ya os diré cuál es. Pero no he vuelto a encontrar ningún ejemplar de esa edición. En ningún sitio. En librerías que he ido de viejo, de antiguo, y no he encontrado. Pero me comprometo, Juan, a exponerlo algún día. Dice Joan, el que sabe calla. Así es. Me encanta. Sí. Porque es tan pequeño el porcentaje de personas que entiende que ¿para qué vas a hablar? Así sin más, ¿no? Se sigue la conversación general y cuando alguien diga algo importante, pues se interviene. Suga, el Tao Te Ching es inspirador, sí, efectivamente. Sonia Pena yo. Fernando, ¿dónde encuentro el Tao? Bueno, si te refieres al Tao Te Ching,
pues vas a tener que conformarte con lo que aquí hemos visto en 3 talleres consecutivos, porque lo hemos dado un repaso general. Sí, buscaré ese ejemplar. Y el que me habéis mandado, que lo tengo en mi ordenador, lo voy a repasar a ver si merece la pena que lo ponga en la web con un enlace para que se pueda acceder a él. Y daría el enlace en una descripción del vídeo, de un vídeo. Creo que es lo que me dice Sonia. ¿Dónde encuentro el Tao Te Ching? Cualquier versión yo no la recomiendo, así, genérica. Quizás con lo que hemos visto en este taller podéis leer vuestra versión y ver lo que yo he procurado decir artículos, o sea, páginas del Tao Te Ching, para que podáis ir rápidamente y cotejar ambas versiones. Porque como está en chino, pues hay que traducir chino. Y el que traduce ya tendrá un nivel de evolución elevado como para interpretar lo que dice, lo que lee en chino. Y si lee a un traductor, si lee una traducción en castellano o en otro idioma, francés o inglés, el que lo tradujo ya tendrá ese conocimiento para elegir la palabra correcta. Porque la OSE no te pone la palabra correcta. La OSE te pone la palabra en clave, en su clave, y además se esfuerza para que la clave sea difícil de entender, no sea evidente. Entonces, es difícil, Sonia, es difícil, pero tenéis doctrina suficiente entre todo lo que hemos hablado en estos talleres para saber cómo actuar. Dice Spiderham, hoy me reuní con un tío de 75 años. Se supone que es un mal bicho. Yo tuve que reprimir lágrimas mientras hablaba con él. Le tengo cariño. Sí, las personas así, los pequeñuelos, nos deben dar lástima, compasión, todo junto. Porque son unos pobrecitos y lo pasan mal. Lo pasan mal porque su interior es muy oscuro, muy contrario, tienen muy poca paz. Y lo principal es que no se gustan a sí mismos, no se gustan como son, pero no saben cómo cambiar. Y se enfadan con facilidad porque no están a gusto con la forma de ser que tienen. Y desprecian todo lo que es positivo. Entonces, claro, están en un círculo vicioso y no saben salir del círculo porque desprecian al que practica lo positivo y lo llaman débil. Entonces, pues les es difícil salir. Dice Joan, me debo retirar. Seguiré viendo el resto del vídeo, Fernando. Sé que no te gusta escuchar que te demos las gracias, pero de corazón a corazón de cada uno, un fuerte abrazo y gracias. Bueno, estás disculpado, Joan, estás disculpado, porque te vas, porque tienes que ir. Dice Paco Navas, el Tao, una palabra que parece lejana y misteriosa, pero que en realidad habla de lo más cercano, tu propia vida, como debería ser. Sí, claro. La OSE pues dejó una herencia que es imperecedera. Igual que Sócrates o Pitágoras o Plotino. Y los que buscan evolucionar acceden, por fin, a ellos. Después de buscar años, porque todos hemos buscado años.
encontrando alguna brizna de hierba verde, pero solo briznas. Y las hemos adquirido para tenerlas, para poderlas leer, para poder pensar en ellas. Y esa es nuestra historia, amigos, la de todos. Es común. Carlos Torres nos dice: saludos, profesor Fernando, y a todos los buscadores. Me sorprende la coincidencia exacta entre Lao Tse y los maestros griegos, pues supongo que no hubo contacto. La plenitud divina es universal. No hubo contacto. Para mí, hubo contacto de los griegos con los egipcios. Pero los egipcios no eran grandes maestros del conocimiento, porque en Egipto era muy potente, tanto más que el faraón, era potente la casta sacerdotal. Y en un imperio en el que es potente la casta sacerdotal, no crece el conocimiento, no abunda, no se enseña. En Grecia, que cada pequeña ciudad era un estado que tenía su constitución, su congreso, los hombres, el ágora, había un centro donde se reunía, que no me acuerdo el nombre, en griego, y podían hacer sus leyes y vivir independiente y hacer lo que quisieran. Había también algún problema. Sócrates tuvo un problema. Pero se contactaron con los egipcios, pero los egipcios no cogieron la sabiduría. Alguna cosa habría en los egipcios, quizás en plan mistérico, pero no la sabiduría. Entonces, fue propia de los griegos, porque tenían libertad de expresión, salvo Sócrates, que estaba en Atenas. Dice Miguel Ángel Medrano: plenitud se siente con el conocimiento puro. Yo estoy muy identificado con el de los maestros griegos. Me hace sentir éxtasis. Los leo y repaso y siempre me brindan lo mismo. Me pierdo en el tiempo. Sí. Yo lo que empecé cuando empecé a investigar y estaba investigando y encontrando maestros fue hacerme una biblioteca de maestros. Y, por supuesto, compré todo lo que pude con mi nivel de economía de los maestros griegos. Y luego busqué maestros no griegos. Y así pues fui ampliando el tiempo de los maestros hasta que llegué a nuestro tiempo. Y ahí, Mae Sekar, efectivamente. Gracias, Uga. Mae Sekar. Sí, ese es el dominico. Dominico era, si no me equivoco. Dominico del siglo XIII. Mae Sekar. Y entonces, pues, con esa biblioteca, pues, llegué hasta que ya no pude encontrar más maestros. Y el último maestro que encontré fue el maestro que fundó Qumran, el maestro que estuvo en Qumran. Y para eso aprendí hebreo bíblico, para poder leer a ese maestro y saber lo que dijo. Y encontré en los textos de Qumran 2 poesías o poemas de ese maestro. Y los traduje. Y están en la web. En el apartado Sabiduría de Sofía Originals tenéis 2 poemas que mencionan a Sion. Sion con mayúscula es la Jerusalén celestial. Es como si fuera el cielo, el más allá. Eso es Sion. Eso era Sion para ese maestro que hubo en Qumran. Los podéis leer, os van a gustar. Os van a gustar tanto como el Tao Te Ching. Pero leerlo no completo, leerlo por trozos. Que os dure 7 días
el que es muy largo y 2 o 3 días el que es muy corto. El que es muy corto está con un acróstico en hebreo. Yo he reproducido el acróstico en castellano, porque escribían así para no ser interpolados, para no ser ampliados, para que no metieran cosas entre medio, porque había una cadencia que lo daban las letras del alfabeto. Ahí tienes, Sonia, ahí tienes doctrina buena, en lo que escribió el maestro de Qumran, que también era oriental, y por eso es muy emocional. Los orientales son muy emocionales, mucho. La mística sufí es tremendamente emocional. Pues no sé, Sonia, no sé si Ion Escuato es el que dice, el que sabe calla, el que no sabe habla. No sé quién es, de quién es esa frase. No me puedo acordar. El Tao Te Ching. Antonio Cámara dice, yo soy tirador de arco y he podido comprobar que los que menos saben de arco son los que dan más consejos. Los campeones callan. Bueno, pues no solo en arco, no solo en arco. Yo también tengo un familiar que tira el arco. Un familiar no de mi edad. Mari Pérez López nos dice, tenéis todo. Anas, archivo, creación de Gore Vidal. Maese Eckhart o Meister Eckhart. Jacobo Boheme. Bueno, pues ya yo lo que decís, todos los chats de aquí los cojo. Así que miraré estas direcciones que das de Jacobo Boheme y ya los leeré, porque Maese Eckhart sí, Maese Eckhart me lo conozco perfectamente. Pero a Gore Vidal me suena, pero no estoy seguro de situar su enseñanza. Gracias, Mari. Gracias por estas informaciones. Dice Paco Navas, que estamos ya en el final, ¿a qué podría deberse que muchos capítulos guarden similitudes entre sí? Bueno, pues a que insiste, a que Lao Tse insiste. Lo que es importante lo dice más de una vez, para que el lector atento se dé cuenta de que eso es importante, de que el amor, la moderación y la humildad son importantes, que cerrar las ventanas afuera y abrirse al interior es importante. Supongo. No olvidéis que Lao Tse enseñaba a los de abajo y a los de arriba, o intentaba hacer llegar enseñanzas del Tao a los de abajo y a los de arriba. Dice Paco Navas, yo lo puedo sacar a que pudiera ser una antología. Bueno, hay una unidad, Paco, hay una unidad en la doctrina y en la forma de decirlo. La forma de decirlo podría ser cuestión de Lao Tse, que haya leído mucho y haga él un resumen, un compendio de lo que ha aprendido. Pero también hay una antología, hay una similitud en muchos de la doctrina. Yo veo una unidad en la predicación, en la enseñanza de Lao Tse. Veo una unidad. No me atrevo a decir que tajantemente sea eso, pero quizás él eligió aquellas cosas que a él le llenaban más. Bueno, amigos, pues nada, esto es todo por hoy ya. El próximo día veremos si hacemos Lao Tse taoísmo o hablamos de nosotros. Hasta el próximo día.